¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hatchblog, en el que hoy vamos a hablar cómo ha sido mi experiencia en Jordania y os voy a dar un par de tips para que lo paséis bien y realmente no gastéis mucha pasta. ¿Alguna vez has querido conocerlo y saberlo todo? Yo sí. Acompáñame en mis aventuras por el mundo y sigue mis historias increíbles. Suscríbete y sé parte de esta historia. ¿Qué pasa cuando escribes Jordania en Google? Primero comencemos en localizar dónde se encuentra Jordania. Jordania se encuentra en el Medio Oriente y tiene países colindantes como Israel, Líbano, Siria, Irak y Arabia Saudita. La capital de Jordania es Amán, pero nuestra aventura va a comenzar en Aqaba, al sur de Jordania, donde estaremos cruzando la frontera con Israel. Vendremos de Israel para entrar en Aqaba. Tendremos nuestro hotel en Aqaba y luego alquilaremos un coche para poder desplazarnos a Petra. Pasaremos un día en Petra, continuaremos hasta Amán y volveremos otra vez a Aqaba. La moneda local de Jordania es el dinar jordano, al cambio está a 1,20, lo que son 10 dinares jordanos son 12 euros. La monarquía en Jordania es una monarquía constitucional y está formada por los reyes Abdalá II y la reina Rania de Jordania. Comencemos. Bien, pues como os había comentado, habíamos llegado a Jordania a través de Israel, así que los que no han visto el vídeo anterior, por favor, para que no os lo perdáis y sepáis cómo va esta historia, os dejo el link abajo y podéis ir al vídeo anterior, en donde comento Israel y cómo llegamos a Jordania a través de Israel. Así que ya estábamos en territorio jordano y necesitamos un visado. No teníamos el visado, pero teníamos la Jordan Pass, ya que la página web oficial dice que eso también actúa como visado y que no tienes que pagar nada si tienes la Jordan Pass. Eso sí, la Jordan Pass es válido como visado siempre y cuando entres por tierra. Pasamos la frontera, los policías eran muy agradables y había taxis esperando una vez que salías de la frontera. Había un par de taxis ahí, pero los precios estaban en un cartel más alejado, donde no podías verlos y bueno, eso hacía que los taxistas pudiesen inflar un poco el precio si desconocías que había un cartel ahí. Así que bueno, hablamos con ellos, intentamos negociar el precio, todo se puede negociar en ese país. Les habíamos pedido que nos llevasen a la agencia de alquiler Al Quraya, porque habíamos alquilado un coche con esa agencia. Así que fuimos y nuestro coche nos estaba esperando ahí. Cogimos el coche y luego nos fuimos al hotel que os estoy mostrando aquí en pantalla. Nosotros encontramos este hotel en Booking, que estaba bastante bien de precio y nos costó unos 200 euros por una estadía de 3 días. Es un 5 estrellas y venía con desayuno incluido, y la gente del hotel era súper agradable. Después de coger el coche y hacer el check-in en el hotel, dejamos las maletas y salimos para ir a comer algo. Después de comer fuimos a investigar y condujimos un poco por el Zoco y diferentes barrios en Aqaba. Aquí os dejo un par de vídeos y fotos. Estamos en Aqaba. Esta es una de las plazas centrales en Aqaba. Sí, creo que se llama plaza. Y bueno, aquí están los hoteles y ya acabamos de tener una cena por uno de los restaurantes de allí, de comida rápida. Y bueno, pues está bastante bien. Bien, estuvimos en el hotel y al día siguiente nos levantamos por la mañana como teníamos el coche e intentamos encontrar
algún lugar donde poder comprar una tarjeta SIM, ya que no teníamos internet y no queríamos utilizar el roaming porque de Vodafone nos iban a cobrar una burrada. Así que fuimos a comprar una tarjeta SIM y eso sí que nos costó un poco encontrarlo, pero al final conseguimos una y nos costó 25 euros y venía con 1 giga de internet. Es por los impuestos del país y porque cuesta un poco darte de alta. Una vez conseguida la tarjeta SIM, pusimos rumbo a Petra. El trayecto a Petra duraba unas 3 horas y media, ya dependiendo del tráfico, pero no había mucho tráfico de todas formas, y había un par de controles de policía. Las autovías estaban muy mal y bueno, tenías que tener ciertas habilidades de conducción porque la gente no respetaba la distancia de seguridad, ni tampoco al momento de adelantar lo hacían muy mal o eran muy lentos, pero por todo lo demás se iba bastante bien. Y bueno, llegamos a Petra y dejamos el coche en el parking y dimos una vuelta alrededor de la zona turística de Petra, porque ya sabéis, cuando es una zona turística pues vienen restaurantes, hoteles y bueno, se hace comercio alrededor de esa zona. Pues nada chicos, ya estamos aquí después de 2 horas y media de conducir desde Acaba. Acabamos de llegar a Petra, no se ve muy bien, pero vamos, por aquí está el museo de Petra y vamos a entrar ahora a Petra, que está por ahí, ¿vale? Ahí, y bueno, vamos a, supongo que caminar por el valle un par de kilómetros. Entonces al llegar a Petra no tuvimos que pagar nada porque teníamos la Jordan Pass. Nos dieron los billetes, entramos a Petra y luego lo pasamos de maravilla. Hacía un calor tremendo, así que antes de entrar compramos un par de botellas de agua y demás por el camino porque sabíamos que íbamos a pasar ahí toda la tarde. Para mí un día completo a Petra es más que suficiente, te da tiempo a ver todo y entenderlo, también la cultura nabatea y demás. Contratar un guía siempre está bastante mejor para poder enterarte de detalles que no vas a poder ver en documentales y demás. Una vez en la entrada de Petra pasamos por el SIC. El SIC es un trayecto que dura desde la entrada hasta que pasa por los cañones y que llega hasta el Tesoro de Petra. El Tesoro de Petra es el primer monumento que te encuentras y mucha gente piensa que eso es lo único de Petra, pero no, se equivocan. Petra es una ciudad antigua construida por los nabateos, así que la cultura nabatea utilizaba esos monumentos que son realmente tumbas para poder guardar sus tesoros ahí, pero Petra era una ciudad muy moderna para su época. Está ahí. Es la parte que se llama el Tesoro de Petra, el Kenos. Ahora vamos a... Ahí arriba. Un dato curioso, que hay personas que siguen viviendo ahí, que son descendientes de los nabateos y son las únicas personas que tienen derecho a vivir ahí y son los beduinos de la zona. Esas personas también tienen algunas tiendas de souvenir en el que puedes comprar artículos de recuerdo de Petra y demás. Puedes regatear con ellos, negociar con ellos el precio y son personas agradables. Hablan bastante bien inglés y varios idiomas. Había uno de ellos que hablaba español, un par de ellos, y portugués y alemán, así que son gente muy culta. Hay varios lugares donde puedes ver el Tesoro de Petra desde una posición más elevada y puedes hacer una mejor foto o una perspectiva diferente. Luego, después del Tesoro de Petra, el resto son tumbas que te van explicando los guías. Bueno, vas viendo Petra, las tiendas también de souvenirs, hasta que llegas a la ciudad central de Petra, donde si continúas a mano izquierda podrías llegar hasta el monasterio de Petra, que está enfrente del desierto de Wadi Rum. ¿Qué es lo que pasa? Pues que desde el Tesoro de Petra al monasterio se tardan unas 3 horas y media en llegar y tienes que caminar por escaleras que están en la roca viva
En fin, se tarda mucho, pero es un pequeño viaje que merece la pena, aunque sea andando, que merece la pena. Para las personas de movilidad reducida suelen tener transportes, en plan algunos quads, algunos coches, para poder llevaros a cualquier punto que os apetezca. Bien, así que pasamos todo el día en Petra y por la noche cogimos el coche para poder ir a Amán, porque queríamos aprovechar e ir a Amán. La carretera, como os dije, no iba a mejorar, y por la noche falta de iluminación, peatones por las autovías, gente girando sin luces en plena autovía, o gente sin ir directamente con las luces apagadas en el coche. Un par de controles de policía, pero todo correcto. Llegamos a Amán sanos y salvos, pasamos ahí la noche y hasta el amanecer. Y bueno, fuimos a comer ahí a un restaurante. Amán también, la conducción pues más de lo mismo, pero en ciudad. Si alguien ha conducido por un país árabe o ha estado en un país árabe, sabe de lo que hablo. La gente, pues los coches se juntan, no respetan la distancia de seguridad, como dije antes. Estuvimos en Amán, vimos los lugares más importantes. Era de noche, así que no pudimos verlos abiertos porque realmente cierran de noche. Así que una vez que habíamos visto más o menos parte de Amán, para no quedarnos con las ganas, volvimos al día siguiente por la carretera del desierto, dirección a Aqaba. Y en Aqaba dejamos el coche en el rentacar, pedimos a un taxi que nos esperase junto a la agencia de alquiler de coches, para una vez entregado el coche nos pudiese llevar al hotel. Así que nos llevó al hotel. Los precios, pues el taxi no es muy caro, te puede cobrar 5 o 10 dinares por trayecto, dependiendo de la distancia. El coche de alquiler nos costó 35 dinares por día, lo alquilamos durante 3 días y nos costó 105 dinares y dejamos un depósito de 500 dinares. El hotel 200 euros y la Jordan Pass 80 dinares. Bueno, todo eso ha sido la experiencia en Jordania. Petra, magnífica, merece la pena. Jordania no es cara en cuanto a comida. Fuimos a un restaurante y comimos y nos costó entre 25 o 30 euros 2 personas, que es un precio de Occidente, más o menos. La gasolina estaba como unos 80 céntimos el litro y bueno, no merece la pena alquilar el coche, sobre todo si quieres ver varios lugares. Así que bueno, esta ha sido mi experiencia en Jordania, espero que te haya gustado. Dale a like, suscríbete, no olvides compartir. Y bueno, si sigues este capítulo voy a mostrar cómo ha sido la aventura también en Palestina. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, adiós.